Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de IRC. Hoy tenemos una figura excepcional y diferente a las habituales. Tenemos un ingeniero. Tenemos concretamente a Pedro Palomino. Bienvenido, Pedro. Gracias, Raymond, por la invitación. Voy a ver brevemente a qué se dedica Pedro. Es profesor titular y director de Smart City Lab de la Universidad de Santiago de Chile. Es ingeniero de formación, urbanista por vocación y un referente en el desarrollo de ciudades inteligentes pensadas para todos, especialmente para personas mayores. Su trabajo combina tecnología, planificación urbana e impacto social con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía desde una perspectiva profundamente humana. Muchas gracias, Pedro, por tenerte aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué te llevó a interesarte por el cruce entre tecnología e inclusión social? Bueno, cuando uno, con una formación de ingeniero muy asociado a la tecnología, percibe que la tecnología es un apoyo, es una ayuda, es para poder desarrollar otras competencias del ser humano, para mejorar la calidad de vida. Y por lo tanto, la tecnología no es cambiar tecnología por tecnología, ni tener tecnología, sino que es por un propósito. La tecnología, uno le busca un propósito, y el propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso me interesó el tema de cómo se usan las tecnologías. ¿Cuándo y cómo nació Smart City Lab y con qué propósito? A ver, Smart City Lab apareció la idea en el año 2015. En esa época yo era prorector de la Universidad de Santiago, de una universidad que me tocaba administrar en términos de como prorector, que tiene 25.000 estudiantes, 32 hectáreas, una ciudad universitaria. En ese momento el concepto de Smart City comienza a emerger muy fuertemente en Barcelona. Barcelona empieza a liderar el tema de las ciudades inteligentes. Y pasa la analogía de que en ese mismo momento el país estaba buscando nuevos laboratorios naturales. Por ejemplo, el desierto de Atacama, uno muy árido en el mundo, un laboratorio natural, la Antártida, otro laboratorio natural, y uno se hace la pregunta si la ciudad es un laboratorio natural. Y efectivamente es un laboratorio natural donde uno puede experimentar, probar cosas con la sociedad, dado que las construcciones como las ciudades son uno de los sistemas más complejos que ha hecho el ser humano. En una ciudad interactúan muchos sistemas, así como un cuerpo humano tiene 5 o 6 sistemas u otros. Una ciudad tiene sistemas, desde sistemas financieros, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de alcantarillado, sistemas eléctricos, una serie de sistemas, y por lo tanto la teoría de sistemas se aplica bastante bien, y esa complejidad a mí me llamó la atención de cómo lo podíamos abordar de distintas disciplinas, desde la ingeniería, desde la psicología, desde la medicina, desde la educación, desde la informática. Es decir, todos tienen cabida en la ciudad y por lo tanto todos pueden mostrar y pueden hacer desarrollos con la ciudad. Por eso me interesó el desafío. Es un gran desafío verlo de otro prisma que no sea urbano ni que sea arquitectónico. La ciudad tiene mucho más que eso. ¿Qué es una ciudad inteligente y qué requiere para ser realmente inclusiva? El primer enfoque de ciudad inteligente emergió en el término tecnológico, de colocar sensores por todas partes, pórticos, sensores, aplicaciones. Efectivamente, este primer impulso derivó a que efectivamente no era la tecnología, colocar más tecnología en la ciudad, sino que el ser humano sea partícipe de esta ciudad, y el ser partícipe de la tecnología ayudaría a mejorar su calidad de vida, mejorando sus servicios, mejorando los entornos, teniendo más información, ser más participativo. Y por lo tanto, la ciudad, el foco final de la ciudad inteligente es mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que hay que definir desde el punto de vista psicológico o antropológico, si efectivamente cuál es la calidad de las personas, porque las distintas sociedades tienen calidad de vida distintas. No hay una calidad de vida estándar, mira, esta es la mejor ciudad. No. Hay ranking de ciudades inteligentes, pero tiene que ver con las comunidades. ¿Cómo identifican las necesidades reales de las personas mayores y más allá de lo tecnológico? Primero, acercarse a las comunidades. Eso significa hacer encuestas, entrevistar focus group. Estamos trabajando en un consejo de políticas de infraestructura, que una organización no gubernamental, en el cual estamos haciendo una hoja de ruta de cómo adaptar la ciudad de Santiago particularmente, a una ciudad más integradora, una ciudad más cuidadora de la gente de tercera edad.
¿Por qué? Porque la pirámide poblacional se invirtió. La tasa de nacimiento es cada vez más baja y se disparó la tasa de envejecimiento muy rápidamente, y por lo tanto las ciudades no están diseñadas para gente de tercera edad, están diseñadas para personas que tienen sus cualidades físicas, mentales, normales, pero después de cierta edad uno pierde algunas capacidades y por lo tanto la ciudad no tiene en consideración los diseños, por ejemplo, cambios de vereda, luces, tiempo de transporte, entre otros. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de barreras emocionales y cognitivas tienen las personas mayores para enfrentarse a las nuevas tecnologías? Ese es un enfoque relativamente nuevo que he estado trabajando estos últimos años, y lo que pasa es que hay varios elementos que uno debe considerar. Primero, la tecnología segrega a la gente de tercera edad. Hay una segregación. ¿Por qué? Mis padres les cuesta mucho usar celulares. Nosotros no somos nativos digitales. Entonces, los productos tecnológicos están muy orientados a nativos digitales. Por lo tanto, a la gente que tiene cierta edad le cuesta mucho más, desde el tamaño de letra, el tipo de botones, primero que nada, en los objetos tecnológicos, adaptarlo. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de una pareja que reclamaba con respecto a esta modernidad que se está dando con la tecnología. Por ejemplo, para lavar, colocaban una moneda, por ejemplo, 5 euros, y lavan una lavadora, pero ahora tiene que hacer una aplicación, hacer la transferencia por aplicación, y eso los complica mucho. Es decir, la tecnología lo entorpece, no lo ayuda. Entonces, ese tipo de forma de abordar con la tecnología debe cambiar. Esa es por una parte. Lo segundo es que también hay que considerar que después de la pospandemia, y en la pandemia generó todo lo que es la medicina online, que también es interesante ver cómo tú puedes sensorizar, tú puedes monitorear a personas de tercera edad que viven solo, o tener cuidado de su ¿cómo se llama?, de su estado de salud. De hecho, hay gente que tú puedes chipearla y puedes saber si se cayó, le aumenta la presión, etcétera. Pero además emerge otra línea que es más de psicología y yo diría psiquiatría, que son las plataformas de acompañamiento emocional. Esto que alguien le hable, le diga que estás guapo, que hoy día podemos hacer tal cosa. Y eso ha tenido gran impacto, sobre todo en países más desarrollados como principalmente Canadá, donde se han desarrollado muchas plataformas de acompañamiento. Hay gente que está sola y necesita que alguien le hable. Y eso es interesante, que es una cosa automática con la inteligencia artificial y está produciendo un cambio. Hasta preguntarle decisiones, qué ropa me pongo, qué cosa puedo hacer, y le da panorama. Entonces, yo diría que en particular en psicología hay harto trabajo. Hay harto trabajo, y entre otros, que yo tenía un colega que trabajaba en un proyecto, de que la tecnología se interpreta distinta en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. No son los mismos códigos. Por lo tanto, también hay unos cambios que producir en ese tipo de estudios. Yo diría que hay un mundo por abrir y estudiar. ¿Has colaborado con psicólogos y con educadores? ¿Y qué aportes te han aportado? Vaya. A ver, respecto a los educadores, vamos a partir por los educadores. Los educadores están muy entusiasmados con todo lo que es la virtualización de la docencia, a distancia, de poder tener métodos de aprendizaje que aseguren la calidad de los contenidos, utilizando además inteligencia artificial, avatar o chat, bot chat, que les pueden responder a los estudiantes. Al día de hoy uno le puede preguntar a un chat, a un problema, y se lo resuelve. El tema es cómo nosotros gobernamos y controlamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que los contenidos los sepan. En este momento los contenidos están disponibles en la nube, hay mucho contenido. El problema es cómo esos contenidos los adquiere el estudiante, qué capacidad quiere desarrollar. Entonces los educadores están... Esto recuerdo hace ya muchos años, cuando empezaron las calculadoras, también se decía que si habían calculadoras los niños no sabían sumar. Exactamente. Y se reguló de una forma muy simple, dando las calculadoras cuando ya sabían sumar. Exactamente. El tema es que al no estar regulado, se producen estas desregulaciones, sobre todo en los sistemas, no solamente no en los universitarios, sino en enseñanza más inferior, se produce cómo tú pierdes ciertas destrezas y habilidades, pero ganas otras. La pregunta es, ¿cómo estás dispuesto a qué ganar, qué como compensa? Y por eso hay que volver a hacer estudios
de cómo valora el estudiante, porque contenido hay. Ya no es memorizar. Ya, de hecho, yo no me sé los números telefónicos míos ni de mi familia, ya los perdí ya. Pero yo sé que están ahí, pero no me los sé. Entonces, y hace años lo sabíamos. Antes me lo sabía todo. Entonces, recordábamos los números de sí, teléfono. me recordaba de todos los teléfonos. Ahora, a lo mejor necesitamos aprendizajes nuevos y otros que ya no son útiles los podemos obviar, ¿no? Así es. Entonces, en ese punto de vista. Y como te comenté respecto a la parte de psicología, hay harto tema. Definir qué es lo que es una ciudad que acoja a las personas, que tenga una calidad de vida, cómo se define la calidad de vida, cómo tú interpretas a las personas. Por ejemplo, yo tengo un proyecto ahora de toma de decisiones para espacio urbano, donde tú entrevistas a las personas y cómo trabajas el codiseño de la solución del espacio urbano. Normalmente la toma de decisiones viene por los ayuntamientos, por los ministerios, definen áreas, alguien las definió, pero a nadie se le consultó a los ciudadanos. Por ejemplo, a mí nunca me preguntaron cómo yo quería Santiago o cómo quiero que sea Santiago. Nunca se le consulta. Yo no sé si aquí en Barcelona te preguntan cómo te gustaría ser Barcelona. Llegan, instalan una calle, cambian, colocan un piso, pero nadie consulta. Yo creo que ese cambio se está produciendo, pero hay que trabajar con las personas involucradas, afectadas o beneficiadas de estos cambios. Y ahí hay un tema de toma de decisiones que la psicología también ayuda mucho, de cómo interpreta, cómo percibe esos cambios. Si son amenazas, son beneficios. ¿Qué actitudes o habilidades ves como esenciales para los nuevos profesionales que quieran destacar en lo social el día de mañana? A ver, primero, estar abierto al mundo, en el sentido de la internalización. Los fenómenos no solamente son locales, son globales. Escuchar mucho, escuchar y ver mucho. Y trabajar interdisciplinariamente. Los problemas del día de hoy no son monodisciplinarios, son multidisciplinarios, interdisciplinarios, están en otro orden. Y por lo tanto uno tiene que saber trabajar en equipo. Las soluciones se dan trabajando en equipo, no en forma individual. Y los profesionales de la salud, ¿qué habilidades tecnológicas deberíamos de adquirir? Porque ahora, con el tema de la IA, por ejemplo, ya ayuda a hacer diagnósticos incluso. Claro, ahí hay que ser cuidadoso respecto a qué habilidades. Si bien es cierto, la tecnología está, hay robots de cirugía muy potentes. El tema es cómo tú utilizas la tecnología a favor de la prestación que se quiere dar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo no puedo llegar y recetar sin saber lo que estoy ¿cómo se llama?, recetando. Porque uno podría decir que es médico y lo ve todo por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tema ético es súper importante. El tema ético, lo primero que nada, el tema ético de los profesionales de la salud. Segundo, tener un sentido crítico de uso de la tecnología, principalmente de cómo se usa la tecnología, más que saber cómo se creó la tecnología. ¿Ya? Esos detalles yo creo que son relevantes porque en el fondo cada vez uno ve más que hay mucha información. Antiguamente estaban los sistemas expertos cuando podían diagnosticar todo tipo de enfermedades. El tema es que no solamente las tecnologías, sino que son los procedimientos que van asociados, que se van a ir desarrollando con nuevo conocimiento. Y para un estudiante de psicología, ya que nuestros seguidores, la mayoría son psicólogos, ¿qué consejo le darías si quiere incidir en el desarrollo tecnológico para aplicarlo en su ámbito profesional? Mira, yo creo que es una opinión personal, porque yo no soy psicólogo, y va a pasar a muchos profesionales. Primero, tener interés por la tecnología. Segundo, saber que la tecnología tiene un propósito. Y por lo tanto uno puede hacer muchas cosas con ella, pero también la tecnología le va a ayudar a desarrollarse como psicólogo. ¿Ya? No lo va a reemplazar, así como el mío que existen los educadores que la tecnología lo va a reemplazar por asistentes virtuales, profesores virtuales. Alguien podría poner un psicólogo virtual. No, yo creo que la tecnología en ese aspecto va a ser un gran aliado en su desarrollo futuro. Por lo tanto, no le debe tener miedo y no tiene que pensar que sea ingeniero. No es que tiene que ser ingeniero técnico para... No. La tecnología está abierta, cada vez más está más disponible y más accesible al resto de la población, a los distintos profesionales. Y solamente yo diría que hay que tener entusiasmo y saber qué quiere hacer con ella.
Las nuevas tecnologías, la IA, por ejemplo, que ahora está en boga, supongo que se pueden aplicar en todos los ámbitos, ¿no? Sí. El único punto en discusión ahora que se estima que el 2028 la capacidad de inteligencia artificial definida va a superar a la humana del 2028. Se produce un punto de inflexión. Eso es lo que se está especulando en este momento. Se ha desarrollado a tal nivel que habría que definir qué es lo que entendemos como inteligencia. Ojo que el concepto de inteligencia nosotros lo tenemos muy antropocentrista, es decir, muy pensado en el ser humano, pero las plantas tienen inteligencia según los últimos estudios, así como los animales. Entonces, pensar que la planta es inteligente es una cosa que hace 20, 30 años atrás era como que absurdo. Sí, efectivamente, hay que redefinir el concepto de inteligencia, porque inteligencia también hay máquinas inteligentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Supongo que lo que habrá que redefinir mucho es el tema laboral, ¿no? ¿Perdón? El que habrá que redefinir mucho es el tema laboral, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, hay que redefinir. Y no hay que pensar que los cambios de la inteligencia artificial van a reemplazar, van a dejar desempleo. Eso es un concepto raro, eso pasó en la primera, segunda, tercera revolución industrial. Siempre se pensó que esta tecnología reemplazaba a las personas. No. Va a reemplazar ciertos puestos de trabajo y va a crear otros nuevos puestos de trabajo. Van a crear otros desarrollos. De hecho, hoy hay mucha tecnología, pero hay más empleados que nunca en la historia de la humanidad. Es decir, en España hay más trabajadores ahora que hace 20 años y que hace 50 y que hace 100. Y en Chile pasará lo mismo. Efectivamente pasa el mismo fenómeno. Pero hay dos fenómenos. También tiene que ver con la calidad de vida. Hay mayores prestaciones, yo puedo entender. Pero también tiene que haber un ajuste necesariamente de competencias laborales asociadas a las necesidades propias de la empresa. ¿Ya? Y se empezó a ver los primeros ajustes en la pandemia. ¿Por qué? Porque efectivamente no necesitaba que todo el mundo fuese a trabajar a los despachos, a los despachos, podían estar de su casa. Por lo tanto, las nuevas construcciones ya no eran grandes construcciones y que podían trabajar colaborativamente en un entorno, una plataforma colaborativa. Y ahí empieza a medir de otra manera, empieza a medir que sobre proyectos o tareas específicas, no por ir a un despacho a sentarse y cumplir una cantidad de horas. Entonces vienen cambios y cada vez más fuertes. De hecho, la práctica profesional, no la universidad necesariamente, sino la práctica profesional en Chile, lo que yo he estado mirando a la gente más joven, trabaja 3 días en su casa y 2 días en la oficina para ciertas. No necesita eso. Entonces empieza a cambiar el concepto también en la oficina tradicional. De hecho, la gran conversión la hizo el Banco Santander. El Banco Santander ya empezó esa transformación digital hace varios años y en Chile los bancos cerró sus sucursales físicas y creó cowork. ¿Y por qué? Porque la gente no va al banco, hace todas sus transacciones en su celular, en su tablet, en su computador. Hay bancos que son virtuales, entonces, ¿por qué tengo que caminar, salir a hacer un trámite, perder tiempo? Y lo único que tenemos nosotros es que cuidar el tiempo. Y con todo eso, ¿lo humano dónde queda? La parte más humanizante de los seres humanos, la parte social. Yo creo que ese es la gran, yo diría que el gran beneficio. Si efectivamente dejamos que muchas cosas se automaticen, vamos a tener más tiempo para poder socializar e interactuar como ser humano, porque si no, efectivamente, esto es una cosa muy extraña como sociedad. Que todas las cosas mecánicas, muy duras de trabajo, lo hagan las máquinas, pero te deje tiempo para desarrollos más artísticos, culturales, conversacionales, otro espacio. Y eso hay que avanzar en ese sentido. Es decir, las máquinas están para servirte, no que las máquinas se sirvan de nosotros. Claro. ¿Qué proyecto tienes ahora entre manos? El que más urgente estoy trabajando el tema de la toma de decisiones respecto a espacio urbano, en el cual estoy haciendo converger las decisiones gubernamentales con las decisiones ciudadanas, porque pasa una cosa bien curiosa. En los espacios urbanos, como uno observa, hay gente que vive en ese espacio, pero hay gente que transita por ese espacio, y hay gente que lo usa sin vivir en ese espacio. Y por lo tanto, las necesidades que hay son diversas, tienen distintas miradas. Por eso es interesante el tema de la psicología. Por otra parte, el político, el que está a cargo de la administración, necesita votos para seguir. Por lo tanto, le interesa al ciudadano que habita. Que va a votar.
Y efectivamente el espacio urbano no conecta, porque en el fondo, como necesito votos, le pregunta a un grupo y el otro grupo queda insatisfecho, porque mucha gente trabaja en esos espacios y que está gran parte de su día allí, pero no viven ahí. Y los que trabajan en otro lado y viven temporalmente en otro. Entonces se produce esta ruptura. Y en eso estamos trabajando con modelos matemáticos y con encuestas y focus group para poder ver esta disociación. Si pudieras dejarle alguna idea a quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Una idea bien propositiva. Primero hay que tener alegría respecto al futuro. Yo lo veo optimista, no lo veo pesimista. Yo creo que estamos en una etapa de la civilización humana enriquecedora. A mí me ha tocado ver desde que no existía el computador a ver cómo ha desarrollado el computador, los televisores, los viajes aéreos. La tecnología ha cambiado mucho a la sociedad. Somos privilegiados, pero en ese privilegio tenemos que saber para dónde queremos ir. Y yo creo que la mirada tiene que ser una mirada positiva de recuperar el concepto de humanidad que se ha perdido muchas veces. Muy bien, Pedro, muchas gracias por tus amables informaciones, por compartir tus conocimientos con nosotros y esperemos que sirvas de inspiración a más de uno de nuestros seguidores. Gracias, Raymond, por tu invitación, que estoy muy agradecido por haber tenido esta conversación. Yo creo que este tipo de conversación nos hace ser más humanos nosotros. Gracias a ti. Y a vosotras y a vosotros también muchas gracias por habernos seguido, por la paciencia que habéis tenido y os esperamos en la siguiente entrega, en el próximo podcast de IRC.